Doy la bienvenida a nuestro primer invitado esta tarde, don Javier Ortega Smith, secretario general Muchas de gracias. Vox. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ha podido circular hoy? Pues, ¿Ha ido en taxi? ¿Cómo lo ha hecho? Pues he tenido que ir en matrícula par. Sí, he tenido que ir en transporte público. ¿Sí? Carmena ha ideologizado esto del medio ambiente, esto de la polución. Todo lo ideologizan y además lo populizan hasta unos niveles verdaderamente absurdos. Es la teoría de los que no creen en la libertad, que consiste en que todo hay que prohibirlo, que todo hay que controlarlo, que todo hay que intervenirlo, y además con unos pésimos resultados, porque si uno dijera, bueno, pues hombre, han ideologizado el medio ambiente, han popularizado una serie de mensajes que son falsos, pero les ha dado un resultado extraordinario, pues habría que aguantarse. Pero la realidad es que no tiene ningún resultado. Al final lo que consiguen, aparte de atentar contra la libertad de circulación que tenemos todos, lo que provocan son unas medidas bastante injustas y discriminatorias, porque pensemos ¿qué hace el autónomo que solo tiene un vehículo, una pequeña furgoneta, un vehículo de reparto? Pues no ¿Qué trabajar. hace? Porque no tiene 2 o 3, no puede trabajar ese día. En cambio, hay muchas otras personas que su nivel económico les permite tener a lo mejor 2 o 3 vehículos y les permite ir variando. Segundo, es cierto que lo que no se aplican por parte del ayuntamiento, que es donde resultan o dan resultados positivos en cuestiones de rebaja de la contaminación, es en todas las medidas estructurales. Por ejemplo, se ha mencionado aquí el tema de los vehículos municipales, los autobuses, los vehículos de recogida de basuras, incentivando la compra de taxis menos contaminantes, híbridos, por ejemplo, toda la cuestión de las calderas, que tiene razón que el ayuntamiento en otras épocas incentivó el ir sustituyendo las viejas calderas de carbón o de gasóleo por calderas de gas o calderas de bajo consumo. Pero hay otra cosa importante también, que reduce muchísimo la contaminación y que se ha aplicado en otros países, que son todas aquellas medidas que tienen que ver con la eficiencia energética. Si nosotros logramos que los edificios tengan mejores aislantes, apostar y ayudar a quienes quieran renovar los cerramientos de las ventanas de sus casas, etcétera, etcétera, logramos que se consuma menos energía y por tanto se consuma menos caldera, haya menos contaminación. Hay muchas medidas, como por ejemplo en los días de emergencia en los que haya aumentado la contaminación, rebajar, no sé si gratis, pero sí a la mitad, por ejemplo, el transporte público para incentivar que la gente vaya en transporte público. Ahora, esta medida de usted deje el coche en casa, aparcamientos disuasorios. Hay uno en Madrid, pero es que está dentro de donde se prohíben las cosas, con lo cual, ¿cómo llegas? Que está en la zona universitaria, seguramente muchos lo conocerán, pero ¿cómo llegas a ese aparcamiento que es insuficiente de todas, pero bueno? Es que lo fácil, don Javier, ya sabe usted qué es prohibir y multar. Eso es muy fácil. Ahora, ¿eso soluciona el tema? No, eso lo único que hace es crear un caos. Por cierto, el otro día daban una serie de datos, las calles que habían decidido, como la Gran Vía, peatonalizar, estaban creando un verdadero caos en los extremos, un caos circulatorio, que eso aumenta, ralentiza el tráfico y aumenta la contaminación. Fíjese, don Javier, técnicamente podemos discutir y hemos puesto una serie de razones por las cuales esta medida no logra el efecto que se busca, ¿no? Que es el efecto de reducir la contaminación. Pero aun dejando eso en una hipótesis, lo que es indiscutible es que nadie nos puede demostrar que parando los coches pares se contamina menos que los impares. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo, incluso hasta personas como Carmena y los de su partido lo entenderían. Bueno, pues una vez que ha cometido usted el error de multar a una serie de vehículos que han circulado con la matrícula par cuando estaba prohibido y al día siguiente no penaliza, digamos, o no prohíbe a los vehículos de matrícula impar, debería usted devolver, o sea, anular todas las multas que se han puesto hoy, porque si no, claro, esto es un sorteo, es decir, me ha tocado la mala suerte de tener la matrícula impar y entonces me han multado. Oiga, retire usted esas sanciones. No, pero aquí consiste en recaudar. Bueno, me parece terrorífico y además lo grave no es lo que haga o diga un terrorista, lo grave es que inmediatamente no esté, como estaba comentando, metido en el calabozo por un delito de amenazas que además no es que tengan visos de poder ser ciertas, es que lo está haciendo un terrorista que ha asesinado, ¿no? Y además una banda terrorista que por mucho que nos hayan querido hacer creer algunos interesadamente, no ha desaparecido, existe y sigue teniendo, como cada poco descubre la Guardia Civil, zulos con armas y sigue habiendo muchos terroristas que están prófugos de la justicia, es decir, sigue habiendo asesinos terroristas que podrían
ejecutar y llevar a cabo esta acción. O sea, me parece algo que no tiene explicación. En ningún país del mundo esto se aceptaría. No digo, no el hecho de que un terrorista amenace a un juez, esto sí, o un narcotraficante. Lo tremendo es que inmediatamente no pase a prisión y que inmediatamente se abra la causa, inmediatamente se le juzgue por un delito de amenaza. Don Javier, a mí en cualquier caso los datos que da la Generalidad, pues evidentemente siempre desconfío de ellos, absolutamente, manipulan absolutamente todo, manipulan hechos evidentes de la historia, ¿qué vamos a decir de una encuesta que cocinan ellos, ¿no? Pero en todo caso aquí lo importante es dejar claro que da lo mismo lo que diga una encuesta, sea en teoría para bien o sea para mal. Quiero decir que es que no es una cuestión opinable, no es una cuestión de qué porcentaje en Cataluña o en no sé qué otra región española pueden pensar de una manera o de otra. La unidad de España no se vota, la unidad de España no se negocia, la unidad de España no se discute y solo se defiende. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que da lo mismo si es un 1% de los que viven en la comunidad autónoma de Cataluña como si es un 99%. Sí. Es que la soberanía nacional no es algo que se pueda cuestionar, que se pueda votar. Por tanto, podrían ahorrarse este tipo de absurdas encuestas, porque ya digo que ni para bien ni para mal, sea mayor o menor el porcentaje, nos tienen que importar lo más mínimo. El mensaje que hay que trasladarles es: usted no pierda el tiempo, porque no vamos a permitir la totalidad de los españoles, que es a quien nos corresponde la soberanía nacional y la defensa de su integridad territorial, aparte de la defensa de su integridad jurídica y el ordenamiento constitucional, no vamos a tolerar, lo diga uno o lo digan 101. Evidentemente, ¿no? Y además con premeditación y alevosía, porque realmente todo el proceso venía perfectamente establecido en lo que ellos llamaron pues el camino o el proceso para la declaración, la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, y todo iba perfectamente preparado. En nuestra querella, cuando la interpusimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no contra OMS, sino contra Artur Mas y los que le acompañaban, ya dejábamos claro que hasta el último euro que se gastaron, desde la página web que abrieron en la Generalidad, todo estaba perfectamente diseñado, perfectamente establecido, y fueron siguiendo su hoja de ruta, como ellos dicen. Por tanto, evidentemente hay una responsabilidad. Nos alegramos que el Tribunal Supremo, puesto que es aforado OMS, lleve hasta sus últimas consecuencias esa imputación y que termine entrando en prisión, que es lo único que sería admisible para quienes están atentando y están realizando actos que son claramente de secesión o de rebeldía contra el ordenamiento constitucional y contra la propia integridad nacional. Las artimañas del secesionismo para imponer sus ideas, y nadie está diciendo aquí nada contra el catalán, una lengua que forma parte de la cultura española y a la que hay que, por supuesto, proteger. Lo que estamos diciendo es que las artimañas de prohibir que se pueda hablar español o rotular español en un negocio, las artimañas de gastar el dinero público en incentivar y no en la libre competencia unos determinadas obras de teatro, unos libros y otros no. Dinero que le tenemos que enviar de vez en cuando al señor Oriol Junqueras. Exactamente. Porque... Pero ya cuando entramos en el capítulo de la justicia, la cuestión es ya mucho más grave, porque aquí esto proviene de haber aceptado que la justicia se puede parcelar, que la justicia de un Estado, la administración de justicia, se puede parcelar en las justicias de las comunidades autónomas. Y eso fue el mayor error que pudo haber, el trasladar las competencias de la administración de justicia a las comunidades autónomas. Y por eso es una de las competencias, junto con sanidad y con educación, que deben revertir al gobierno de la nación. ¿Por qué? Pues porque la justicia debe hacerse siempre en los tribunales en la lengua común de todos, porque a los tribunales de justicia de Cataluña acuden muchos pleitos y muchos abogados y muchos justiciables que o no hablan o no quieren hablar en catalán, pero tiene que haber una única lengua. Estés en la justicia en Cataluña, estés en la justicia en el País Vasco, o estés en Galicia o estés en Madrid. Pero ya el pagar para que algunos se vean de alguna manera motivados a tener que hacerlo en catalán, incentivados, ¿no? Primados. Aparte de que es bastante cutre, crea una discriminación con respecto a aquellos que no puedan, porque no sepan o porque no quieran
el tener que escribir los escritos en otra de las lenguas cooficiales. Repito, la justicia debe tener una lengua oficial y debe ser obligatorio que se hable en esa misma lengua en cualquier punto de España. Como garantía hacia los que no la conozcan. Garantía para todos los justiciables. O sea que, por ejemplo, usted tiene que atender un pleito, que usted que es abogado, en Barcelona, y va a necesitar que alguien le traduzca los escritos de la otra parte. Pues mire, la realidad fue que nosotros cuando interpusimos la querella, lo hicimos la querella en Cataluña con apoyo de nuestros compañeros de Cataluña, pero tuvimos que intervenir contra Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia y nos trasladaban sistemáticamente todos los escritos en catalán. Bueno, pues solicitamos a la sala que nos hicieran la traducción correspondiente. ¿Esto qué supone? Primero, un gasto importante para la Administración de Justicia y segundo, dilata todavía más el procedimiento porque obliga a los servicios de traducción a perder una serie de días traduciendo escritos que no suelen ser de un folio o dos. Por tanto, esta medida de incentivar que los escritos vayan en catalán, aparte de artificiosa, para luego decir, es que aquí todo el mundo habla catalán. Hombre, todo el mundo habla catalán porque no le queda más remedio, mire usted, porque o le pone usted una multa o no le dan los 14 euros o los 20 euros que está financiando. Bueno, en fin, me parece una medida que debería corregirse, ya digo, mediante una competencia única en toda España de justicia y donde todos los escritos obligatoriamente tuvieran que presentarse en la lengua común de todos los españoles, que es precisamente el español. Sí, además el Mariano Rajoy, que tuvo la oportunidad, cuando tuvo 4 años de mayoría absoluta, de haber hecho muchas cosas, resulta que para lo poquito que pudo hacer, o que quiso hacer, no pudo, que quiso hacer cuando pudo, ahora resulta que se lo van a tirar por tierra. Algunos de los muchos votantes del Partido Popular se van a estar preguntando dónde está la utilidad de ese voto, porque entre lo que no hizo cuando podía y lo que le van a derogar ahora, que no puede evitarlo porque está en minoría, la utilidad del Partido Popular, el voto, va a ser prácticamente nula. Y todo lo que se supone que quiere hacer nuevo va a depender de que le dé la gana al Partido Socialista o a Ciudadanos. Pues me temo que la legislatura o va a ser muy corta o va a ser muy larga. Si es muy corta es porque Mariano Rajoy convoca nuevas elecciones diciendo, porque mire, si no me dejan gobernar ya tengo la excusa estupenda para ir al electorado a decir que ahora sí me tienen que dar mayoría absoluta, porque es que estos no me dejan. Antes la tuvo y no lo hizo. Bueno, yo tengo la sensación de que lo desea desesperadamente. Que lo desea desesperadamente. Y bueno, si se alarga al final, lo que tenemos que tener claro es que quien está gobernando es esa coalición, no formal, pero sí real, de la socialdemocracia en España, es decir, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. El bipartidismo, sí. Bueno, yo creo que a Ciudadanos lo quieren excluir de esa coalición. También, es un acto de revista a las tropas en las que las tropas le rinden honores, ¿no? Y entonces los guardias, los suboficiales y los guardias están allí firmes, seguro que llevaban aguantando unas cuantas horas a que llegara el presidente de gobierno, le rinden honores, los distintos guiones de las distintas compañías le saludan, y él, en vez de mirar a los que le están rindiendo honores, va mirando para el otro lado y charlando con el general jefe de la academia, ¿no? De la Academia de Suboficiales. Sí, sí. La verdad es que estas cosas te dejan perplejo, porque es el presidente de gobierno que se supone que eso que es básico y elemental, primero ir callado, segundo ir mirando a las tropas que te están rindiendo honores y tercero, pues fiarte por lo menos del que tengas de protocolo, que algo le habrá dicho, oiga, usted vaya al lado del general, cuando pase por delante de la enseña nacional, salude y a continuación proceda a revisar pasar revista a las tropas. En fin, no sé si no ha hecho el servicio militar, pero está claro que no ha aprendido nada. Sí, fíjese, don Javier, cuando se producen todo este tipo de contratos, las preferentes, las cláusulas suelo, lo primero que falla es algo fundamental, que en esta mesa lo hemos hablado muchas veces, que es el control y la independencia del Banco de España a la hora de no haber autorizado todo este tipo de prácticas, que son prácticas abusivas contra el cliente de las entidades financieras, que normalmente no tiene ni los conocimientos, ni la información, ni se la prestaban en las entidades. Pero luego se produce la siguiente situación, cuando el Tribunal Supremo dice, bueno, a partir del 2013, fecha de la sentencia, todas las hipotecas se les va a devolver esa cláusula suelo. Ha tenido que venir el Tribunal Europeo, el Tribunal de la Unión Europea, a poner las cosas en su sitio y decir, no, desde la firma. Claro. Pero ¿cuál es el problema? El problema aquí es que hay entidades financieras, vamos a omitir los nombres, pero cada uno de los espectadores lo puede comprobar perfectamente, que ya han dejado bien claro, y esto es una estrategia verdaderamente repugnante, que ellos no van a devolver un duro por mucha sentencia que haya, hasta que no recurra el cliente, lo gane la ejecución en un procedimiento judicial con los costes y el tiempo que lleva, y que en ese momento verá si lo tienen que devolver, lo devolverá. ¿Qué consiguen con eso? Primero, que hay muchos clientes que desconocen esos procedimientos, otros que por las cantidades no les compensa, y al final unos u otros lo que consiguen es alargar el tiempo.
También hay que decir, en aras a la verdad, que hay otras entidades que han tomado ya la decisión voluntaria de devolverlo sin necesidad de procedimiento judicial. Y hay otras entidades que jamás hicieron cláusulas sobre sus hipotecas. Hay que ser justos, aquí no hay que meter a todo el sistema. No. Pero puestos, don Javier, a repartir responsabilidades, hemos hablado de la responsabilidad del organismo que debería ser regulador, Banco de España. Pero no nos olvidemos de otra figura importante, que además tiene una especial posición de privilegio, que son los señores notarios. Cuando tú vas a firmar la hipoteca, los notarios, que por cierto trabajaban a la limón con muchos bancos... El notario está allí para cobrar. Claro. El notario para leer. ¿Es usted quien dice, ha leído esto? Si no se lo leo yo, muy amables. Sí, pero no nos olvidemos, y bien lo saben nuestros telespectadores, que los notarios tienen además una labor de consejo y de aclaración al firmante. Ya, y deberían haberle dicho, oiga, mire, usted sabe lo que está firmando, usted lo puede firmar, pero... Pero en el país de la picaresca esto funciona de la siguiente manera. La empresa tasadora de la vivienda que se financia con esa hipoteca la va a imponer el banco. El señor notario lo va a imponer el banco. Como el notario que se está curando el jamón va a decir, no, chico, no firmes esto. Que es la última hipoteca que firma, claro. Pues esa es la realidad, que hay que decirlo claro. Los notarios que hicieron muchísimas de estas, hicieron todas las hipotecas que había, no informaron de esto. Tenían dicho, oiga, usted tiene que saber que aquí hay una cláusula, si quiere yo se la explico, que dice que cuando sube el interés usted lo paga, pero cuando baja tiene un tope, que llamémoslo mejor cláusula de garantía bancaria, porque al final la garantía es para el banco, que es por debajo de esa cláusula, no. Yo me alegro enormemente de la sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo, y lo que veo que los tribunales tendrían que penalizar con altísimos intereses, aparte de con las costas judiciales, es a todas aquellas entidades que hayan dicho, pues yo, si no me lo reclaman judicialmente, bueno, pues va a pagar usted eso, más un 40% de más unas costas judiciales al máximo posible. Hombre, no hay derecho, es decir, usted ha intentado engañar, y ahora que le han dicho que no, lo que debería hacer es devolverlo, y encima debería devolverlo voluntariamente y con una gratificación. Don Javier, perdón por la peroneta. Nada. Gracias. Oiga, feliz año, que no nos vemos ya. Feliz año. Feliz entrada de 2017. Igualmente. Le deseo un 2017 lleno de aventuras. Igualmente y para usted también puede dirigirse a la audiencia y hacerlo, Dirigimos una feliz Navidad y un feliz año 2017 para todos. Tengan la matrícula par, la tengan impar o no tengan matrícula. Aquí no hacemos discriminación. Feliz año para todos. Muchísimas y seguiremos gracias. En el 2017 luchando por aportar desde esta algo de cordura, casa, ¿no? Algo de cordura y de información. Muchísimas gracias por su visita, por sus opiniones y por su compañía también.